Buenos días, soy el doctor Henry Palomino Loaiza. Vamos a ver el capítulo de dolor pélvico agudo y crónico. Vamos a tocar 5 tópicos: dolor pélvico, los tipos de dolor, el dolor pélvico agudo, el dolor pélvico crónico y la enfermedad pélvica inflamatoria como punto final. Dolor pélvico. El dolor abdominal pélvico es una entidad muy compleja, muy difícil de diagnosticar a veces. Requiere un análisis profundo para determinar sus causas y el tratamiento más adecuado. Implica a diversas vísceras, por lo que frecuentemente el abordaje tiene que ser necesariamente multidisciplinar. Y en ocasiones exige la actuación rápida, ya que está en juego muchas veces la vida del paciente. Los tipos de dolor son nociceptivo, inflamatorio y de tipo neuropático. Vamos a ver uno por uno. El dolor nociceptivo, producido por activación de receptores del dolor por estímulos mecánicos, térmicos o químicos. En este caso el sistema nervioso está intacto. Hay relación de causa y efecto y responde bien a los AINES y opiáceos. Este dolor nociceptivo se divide en somático, cuando está bien localizado, fijo, continuo, que se exacerba con el movimiento y cede con el reposo, en tanto que el dolor nociceptivo visceral es producido por distensión de un órgano hueco, mal localizado, profundo, a modo de calambre. Suele ser referido a alguna zona cutánea y se acompaña de reacciones autónomas. El dolor de tipo inflamatorio es debido a la activación de receptores sensitivos de dolor, es decir, los nociceptores. Los potenciales de acción viajan desde la periferia hasta las neuronas del asta dorsal en la médula espinal. Los arcos reflejos provocan contracción muscular que inmediatamente aleja y protege al organismo del estímulo nocivo. Además, dentro de la médula espinal, la información sensitiva se acentúa y amortigua y puede ser transmitida hasta el cerebro. En la corteza, a su vez, se le reconoce como dolor. Una vez eliminado el estímulo agudo, la actividad del nociceptor disminuye. O sea, se produce la lesión, hay una reacción inflamatoria, por lo tanto liberación de mediadores sensibilizantes en tejidos afectados, y estos van a amortiguar el umbral de conducción de los nociceptores, es decir, sensibilización periférica. Las neuronas dentro de la médula espinal son más excitables, es decir, una sensibilización central. Como resultado, dentro de los tejidos inflamados, la percepción del dolor es mayor que la intensidad de los estímulos externos. Conforme la inflamación cede y sobreviene la cicatrización, desaparece la sensibilidad excesiva a los estímulos y la percepción del dolor. Finalmente, el dolor de tipo neuropático, producido por lesión del sistema nervioso, persiste después de haber cesado el estímulo que lo originó y se describe como un dolor quemante, tipo lancinante, hormigueante, o como alfileres o agujas clavadas. Raramente responde a los AINES y su respuesta a opioides es errática. Su tratamiento es complejo e incluye a múltiples fármacos coadyuvantes. ¿Cómo abordamos a una paciente? Primero, la historia clínica es fundamental. Es clave una detallada análisis, exploración física y exámenes complementarios adecuados y bien dirigidos. En ocasiones se puede llegar a un diagnóstico probable, aunque otras veces va a ser necesaria la cirugía para completar el proceso de diagnóstico. En la análisis tiene que ser minuciosa y tiene que incluir las características del dolor, es decir, inicio o forma de comienzo, si es lancinante, es decir, brusco, irritación de cavidad abdominal asociada a perforación de víscera, etc. Puede ser progresivo, con procesos inflamatorios, puede ser insidioso, asociado a baja intensidad, o intermitente, asociado a procesos crónicos. Hay que evaluar sobre la localización e irradiación. Hay que evaluar las características del dolor. Si es tipo cólico, que va y viene, asociado a contracción de fibra muscular. Si es fijo, asociado o continuo por procesos inflamatorios neoplásicos. Y si es de tipo visceral, es decir, sordo, mal localizado. O si es parietal, más intenso y mejor localizado. También tenemos que evaluar la influencia de otros factores fundamentales, evaluar el estado emocional, patrones de sueño, actividad diaria, relaciones laborales, etc. La historia ginecostétrica es importante evaluarla. Si hay historia de infertilidad, el ciclo menstrual, si hay patologías como antecedente. Y la sintomatología acompañante también es importante. Si hay náuseas, si hay vómitos, que pueden ser reflejos, es decir, tipo irritativo, o si son obstructivos por rebosamiento y tóxicos. Es importante tomar en cuenta el aspecto de estas secreciones, es decir, jugo gástrico, si es tipo jugo gástrico, si es fecaloideo, si es en pozo de café, sangre, biliar, etc.
La anorexia es un dato muy importante a tomar en cuenta. También es importante evaluar las alteraciones del ritmo intestinal, es decir, si hay episodio o historia de diarreas, estreñimiento, ausencia de emisión de gases, y considerar la consistencia y aspecto de las heces. La fiebre es un factor importante que va a determinar si tratamos, por ejemplo, al paciente en forma ambulatoria o tiene que ser derivado a un internamiento. El shock, si es hipovolémico, un hemoperitoneo, o si es séptico, estamos pensando en una peritonitis. Y también evaluar los síntomas genitourinarios y neurológicos, entre otros. En cuanto a la exploración física, las constantes vitales, fundamental. Hay que evaluar el estado general del paciente, es decir, su actitud, si está inmóvil, si está quieta, si tiene una posición antiálgica, cómo está la coloración de la piel y mucosas, el estado de hidratación. Eso lo vemos desde que el paciente entra al consultorio. La inspección, cicatrices previas que nos van a dar dolor por bridas, por adherencias, la forma del abdomen, si está distendido o no, si hay herniación o masas abdominales, si hay manchas en pared abdominal, si hay circulación colateral o si hay respiración superficial abdominal. Posteriormente, la palpación tiene que ser cuidadosa y generalizada, comenzando por la zona más alejada del dolor, para finalizar posteriormente en la zona álgica. Primero, la palpación se hace de forma superficial y posteriormente se va profundizando. Puede observarse hiperestesia cutánea, defensa abdominal, podemos encontrar masas, podemos encontrar organomegalias, hernias, entre otros. Existen signos típicos de la exploración física, por ejemplo el Bloomberg, que es el dolor por rebote, el Murphy, dolor en el hipocondrio derecho con inspiración profunda, el McBurney, dolor en fosa ilíaca derecha por irritación peritoneal. Tenemos que evaluar la percusión, si hay matidez o timpanismo. Tenemos que auscultar para evaluar la presencia o ausencia de ruidos intestinales y su intensidad y o soplos. Finalmente, la exploración ginecológica tiene que ver una inspección de genitales externos, una adecuada evaluación especuloscopía y el tacto vagino-abdominal, tacto bimanual. Pruebas complementarias para completar la historia clínica en los análisis, la analítica, hemograma, coagulación, bioquímica, entre otros, sedimento urinario, velocidad de sedimentación, etcétera. Cultivos de secreción, test de gestación es importante, citología, radiografía de tórax abdomen de ser el caso, enema opaco con contraste para ver trastornos gastrointestinales, una ecografía abdominal, una ecografía ginecológica, si es necesario tomografías, resonancias, si hay sospecha de problemas gastrointestinales, realizar colonoscopía, gastroscopía, punción lumbar, punción abdominal, perdón, lavado peritoneal, laparoscopía, laparotomía, entre otros. ¿Cómo es el dolor pélvico agudo y crónico? El dolor agudo es intenso y característico. El debut es repentino, un incremento pronunciado y una corta duración. Esas son las características, ¿no? El dolor cíclico aparece en asociación evidente con el ciclo menstrual. La dismenorrea es el dolor cíclico más común, puede ser primaria o secundaria. En tanto, el dolor pélvico crónico es el que se va a definir como el que tiene una duración de más de 6 meses localizado en la pelvis y con intensidad suficiente para provocar incapacidad funcional. Diferencias entre el dolor pélvico agudo. En el dolor pélvico agudo, la respuesta es autónoma intensa, náuseas, vómitos, sudoración, incapacitación, asociado a signos inflamatorios o infecciosos como fiebre y leucocitosis. Hay concentraciones altas de mediadores de la inflamación como resultado de la infección, isquemia o irritación química, en tanto que el dolor pélvico crónico, en él no hay respuesta refleja autónoma obvia. La etiología es menos conocida, las respuestas fisiológicas, afectivas o conductuales están presentes. Si se trata adecuadamente y es repetitivo, hay una inflamación neurogénica, hiperalgesia y alodinia por cambios neuroplásticos que contribuirán al dolor crónico. Un esquema para evaluar bien, para fijar el concepto. Dolor pélvico puede ser agudo, duración menor de 3 meses, o crónico mayor o igual a 6 meses. Si es agudo, puede ser debido a todas estas causas: apendicitis, embarazo ectópico, endometriosis, quista ovario, etc., torsión ovárica. El crónico puede ser de orden no ginecológico o de orden ginecológico. En el orden no ginecológico puede ser de origen urológico, gastrointestinal, musculoesquelético, psiconeurológico.
Si es de orden ginecológico, puede ser a su vez cíclico y no cíclico. Si es cíclico, asocia a una dismenorrea primaria o una dismenorrea secundaria. Entonces, ¿qué cosas vamos a encontrar? Por ejemplo, un dolor periumbilical puede estar asociado a todas estas patologías, ya sea apendicitis, obstrucción, gastroenteritis, isquemia mesentérica, rotura de aneurisma, disección de un aneurisma. Si el dolor se ubica, por ejemplo, en el cuadrante inferior derecho, puede ser debido a apendicitis, enfermedad inflamatoria intestinal, tumores ováricos, torsión ovárica, embarazo ectópico, o sea, una patología ovárica en general, enfermedad pélvica inflamatoria, abscesos, pielonefritis, absceso periférico, litiasis, cáncer, diverticulitis, ileocolitis, gastroenteritis, hernia. Si el dolor es de localización suprapúbica, puede deberse a síndrome de colon irritable, tumor ovárico, torsión ovárica, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, absceso tubo ovárico, dismenorrea, enfermedad de colon, diverticulitis, nefrolitiasis, etc. Si está localizado en el cuadrante inferior izquierdo, puede deberse a síndrome de colon irritable, tumor ovárico, torsión ovárica, embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria pélvica, absceso tubo ovárico, pielonefritis, absceso néfrico, nefrolitiasis, diverticulitis y todo lo que está en la lista, hasta cáncer del aparato digestivo. Cuando el dolor es difuso, las causas pueden ser gastroenteritis, obstrucción intestinal, peritonitis, isquemia mesentérica, síndrome de colon irritable, una cetoacidosis diabética, tranquilamente puede haber un dolor pélvico agudo, la uremia, porfiria, hipercalcemia, crisis drepanocítica, vasculitis, intoxicación por metales pesados, supresión de opioides, fiebre familiar del Mediterráneo, angiodema, etc. Ahora, dolor pélvico agudo. Los antecedentes personales patológicos y quirúrgicos son importantes para determinar la etiología o la causa del dolor pélvico agudo. Hay que hacer una buena descripción del dolor y los factores que lo acompañan. Dolor de inicio repentino, puede ser por torsión, perforación o isquemia. Hay que evaluar la naturaleza del dolor. Si es por infección o necrosis, el dolor agudo es circunscrito al dermatoma correspondiente está presente. Puede ser dolor somático. El dolor tipo cólico se da cuando hay obstrucción intestinal por adherencias, neoplasias, heces o hernias, o incremento de la peristalsis, ¿no? Un colon irritable, inflamación intestinal o gastroenterocolitis infecciosa. Contracciones uterinas durante la expulsión de productos de la concepción, también producen dolor pélvico agudo. Leiomioma submucoso, pediculado, pólipo endometrial. Ahora, signos urológicos, ausencia de disuria, puede haber hematuria, polaquiuria, urgencias urinarias y de causas ginecológicas, como ya vimos en el cuadro anterior. La exploración física, ¿qué cosa abarca? Como cualquier examen físico en general, ver los aspectos generales, los signos vitales. La exploración abdominal involucra ver cicatrices quirúrgicas antiguas, ver, obstrucción, perforación y ascitis se acompañan de distensión abdominal, eso tener en cuenta. Hacer una buena inspección, auscultación, ruidos hidroaéreos y la palpación. En ese orden, en esa secuencia se realiza el examen físico. Ver si hay rebote o rigidez abdominal para ver defensa muscular o espasmo reflejo. Es decir, síntomas, signos de irritación peritoneal. La exploración pélvica. En mujeres en edad fértil puede ser debido a problemas ginecológicos y embarazo. Hay que evaluar si hay secreción vaginal purulenta o cervicitis en la EPI, o sea, enfermedad pélvica inflamatoria. Evaluar si hay hemorragia vaginal, si hay dolor a la movilización del cuello, más irritación peritoneal. Puede ser una EPI, una apendicitis, puede ser diverticulitis o hemorragia intraabdominal, entre otras. Evaluar si hay tumoraciones, anexiales dolorosas. Y, por supuesto, la exploración rectal. Los análisis de laboratorio fundamentales determinar o descartar que hay una gestación. La biometría hemática, evaluación de la orina, cultivo de secreción vaginal. Y si es necesario, el estudio por imágenes, radiografía, ecografía transvaginal y transabdominal, tomografía axial computarizada y laparoscopía, cuando sea el caso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial del dolor pélvico agudo? ¿No? Si es una enfermedad o disfunción ginecológica. El dolor agudo, 1. Se puede presentar como complicación del embarazo. Es decir, si es un embarazo ectópico roto, una amenaza de aborto, un aborto incompleto, degeneración de un leiomioma. Puede verse infecciones agudas, endometritis, EPI, abscesos tubováricos.
Si hay trastornos de los anexos, sea antecedente o no, quistes ováricos funcionales hemorrágicos, por ejemplo, la torsión de un anexo, el quiste paraovárico torcido y la rotura del quiste ovárico funcional o neoplásico. El dolor pélvico recurrente, por ejemplo, el Mittelschmerz, que es el dolor de la mitad del siglo, ¿no? Cuando se produce la ovulación, la dismenorrea primaria y o la dismenorrea secundaria. Ahora, puede haber causas gastrointestinales. ¿Cómo evaluarlo? Si hay gastroenteritis, apendicitis, obstrucción intestinal, diverticulitis, enfermedad intestinal inflamatoria y síndrome de colon irritable. Las causas genitourinarias, evaluar la cistitis, la pielonefritis, litiasis ureteral. Causas musculoesqueléticas, si podemos estar ante la presencia de un hematoma de pared abdominal, una hernia, etc. Y por otras causas, como ya vimos en el cuadro anterior, porfiria aguda, tromboflebitis pélvica, aneurisma, angina abdominal. Por ejemplo, la patología del embarazo ectópico. ¿Cómo se da esto? Se da por una implantación o nidación anómala de un huevo fecundado. 95% de estos embarazos ectópicos se desarrollan en la trompa de falopio. En caso de rotura tubaria u otra complicación, ¿cuáles son los síntomas? Dolor, hemorragia, manchado irregular, necesidad urgente de defecar por tumoración. En fondo de saco Douglas, dolor referido al hombro derecho, puede haber mareos o síncope. ¿Qué signo vamos a encontrar? Aumento de pulso. La presión arterial cambia al cambiar de posición de supino erguido. En el examen abdominal vamos a encontrar hipersensibilidad y defensa muscular, distensión abdominal cuando hay hemoperitoneo, hipersensibilidad de rebote, ruidos hidráulicos obviamente van a estar disminuidos. Al examen pélvico suele revelar hipersensibilidad leve al movilizar el cuello uterino. El diagnóstico se va a hacer en base a la anamnesis, al examen físico instrumental, laboratorios, punción, ecografía, si es necesario la laparotomía, laparoscopia. Y el tratamiento es médico, por metrotexate y o quirúrgico. El quiste ovario roto. Lo más frecuente son los quistes funcionales, ¿no? El quiste ovárico roto folicular y el del cuerpo amarillo. Se rompen con mayor facilidad, incluso que las neoplasias benignas o malignas. El dolor que acompaña a la rotura del folículo ovárico en el momento de la ovulación se denomina Mittelschmerz o dolor intermenstrual. Da dolor leve o moderado y desaparece solo. Muy pocas veces requiere medicación. Puede desarrollarse un quiste del cuerpo lúteo hemorrágico o quiste del cuerpo amarillo en la fase luteínica del ciclo menstrual. Queda una hemorragia intraperitoneal pequeña o hemorrágica franca que puede dar lugar a una pérdida importante de sangre y hemoperitoneo. Las neoplasias no malignas más a menudo, teratomas quísticos o cistoadenomas, también pueden experimentar fugas o romperse, lo mismo que las tumoraciones ováricas inflamatorias y los endometriomas. La exploración quirúrgica está indicada si la rotura del quiste produce hemoperitoneo o peritonitis química, que podrían traer trastornos a la fecundidad futura. El dolor puede ser debido por torsión de los anexos, ¿no? La torsión del pedículo vascular del ovario, trompa de falopio o de un quiste paratubario ocasionan isquemia e iniciación rápida del dolor agudo. La neoplasia que con mayor frecuencia experimenta torsión es el teratoma quístico benigno, raro en carcinoma ovárico, tumoraciones inflamatorias por las adherencias y en trompas y ovarios normales. Los síntomas son dolor de la torsión puede ser intenso, súbito y constante o intermitente si la torsión es parcial. Reacciones vegetativas reflejas pueden ser náuseas, vómitos o aprensión. Aquí está la torsión y está la zona isquémica y el edema y el dolor intenso. Signos: el abdomen se pone muy sensible, hay una hipersensibilidad localizada de rebote en cuadrantes inferiores. El signo más importante es la gran tumoración pélvica, la elevación leve de temperatura y leucocitosis marcada. Sospechar en toda mujer con dolor agudo y un tumor de anexos unilateral. Esta es la zona, se necrosa aquí y empieza a hincharse y el dolor es intensísimo. Muchas veces esto puede ser resuelto simplemente, aquí como lo ven, se va distorciendo y se ve, pero hay que reducirlo de una manera muy suave y lenta. De lo contrario es quirúrgico. Diagnóstico: anamnesis, exploración clínica y la ultrasonografía. Tratamiento, como ya lo dijimos, pues quirúrgico por laparoscopia o laparotomía.
Otra causa de dolor es la salpingo o foritis aguda, caracterizado por una infección del tracto genital superior y sus estructuras adyacentes. Generalmente es polimicrobiana, anunciada por la adquisición de un patógeno de transmisión sexual como la Neisseria gonorrea, que es la más frecuente, y la Clamidia trachomatis, que originan diseminación ascendente de bacterias vaginales aerobias y anaerobias. También la instrumentación transcervical de la cavidad endometrial al término de un embarazo o el parto también pueden dar endometritis o salpingitis. La sintomatología es dolor agudo, que aumenta con movimientos, descarga vaginal purulenta, náuseas y vómitos. El dolor se relaciona con el periodo menstrual también. Y los síntomas por clamidia se acompañan de síntomas. La salpingo o foritis por clamidia se acompaña de síntomas más insidiosos. Vamos a encontrar hipersensibilidad abdominal directa y de rebote. Hay dolor al movilizar el cuello uterino y ambos anexos. Hay leucocitosis y una sedimentación acelerada. El diagnóstico se hace a través de la anamnesis, examen físico, puldocentesis. Vamos a encontrar leucocitos o bacterias en la coloración de Gram, cultivo de cuello uterino, diplococos intracelulares Gram negativos, y hay que hacer estudio de clamidias de cuello uterino. Tratamiento ambulatorio, antibiótico terapia de amplio espectro, oral y puede ser quirúrgico eventualmente. El absceso tubo ovárico. En este caso suelen ser secuelas de la salpingitis aguda. Son bilaterales las más frecuentes o también unilateral. Los signos y síntomas del absceso tubo ovárico son semejantes al de la salpingitis aguda, habitualmente con dolor difiere durante más de una semana. Se pueden palpar tumoraciones bilaterales, fijas y muy firmes y de mucha sensibilidad. Puede hacer punta hacia el fondo de sacrodulas. El absceso tubo ovárico roto es una urgencia quirúrgica. Ojo, con desarrollo rápido de choque endotóxico por el Gram negativo. El diagnóstico se hace la palpación, ultrasonido. Si el ultrasonido no da resultados definitivos, hay que hacer una laparoscopía diagnóstica o finalmente, si no hay, una laparotomía. Tratamiento del absceso tubo ovárico no roto es antibiótico endovenoso. Si tenemos un caso de absceso tubo ovárico que ya se rompió, esto va a dar cuadro de peritonitis difusa. Si es progresivo, va a hipotensión y oliguria. Entonces hay que realizar una laparotomía exploradora que es indispensable para la resección del tejido infectado. Otra causa de dolor pélvico agudo es la endometriosis. Se caracteriza por la presencia y proliferación de tejido endometrial en sitios que están fuera de la cavidad endometrial. Esa es una endometriosis. Suelen experimentar dismenorrea, dispareunia, disquexia, dolor con los movimientos del intestino y a menudo hay antecedentes de hemorragia en la fase lútea o puede haber casos de esterilidad. El dolor agudo en la endometriosis premenstrual y menstrual. Si ocurre un dolor generalizado agudo no menstrual, pensar en la posibilidad de un endometrioma roto por peritonitis química. Los signos de la endometriosis: dolor en los cuadrantes inferiores del abdomen sin hipersensibilidad de rebote. No hay distensión abdominal importante. Al examen físico, el útero fijo en retroversión, con nódulos hipersensibles en la región útero-sacra o engrosamiento del fondo de sacrodulas. El diagnóstico se hace con culocentesis, ultrasonografía, laparoscopía para hacer un diagnóstico definitivo. El tratamiento. El endometrioma roto es una indicación de laparotomía o laparoscopía con cistectomía ovárica u ovariectomía. Se puede proseguir con tratamiento médico en endometriomas pequeños de 3 centímetros sin signo de rotura y también con supresión hormonal. La otra causa de dolor puede ser la apendicitis, que es el origen intestinal más frecuente del dolor pélvico agudo de mujeres, con signos y síntomas semejantes a la EPI. Signos que vamos a encontrar en una apendicitis: dolor abdominal difuso, en particular a nivel epigástrico, con anorexia, náusea y vómitos. En horas el dolor se localiza en el cuadrante inferior derecho del abdomen, en el punto Marburling. Va a haber una defensa muscular generalizada intensa. Podemos encontrar rigidez, una gran hipersensibilidad de rebote, signos del psoas positivo y signo del obturador. Temperatura de grado bajo. Diagnóstico se hace clínicamente y analíticamente con una desviación izquierda. Tratamiento, obviamente, quirúrgico. Otra patología gastrointestinal es la diverticulitis aguda, en la que hay la presencia de una inflamación de un divertículo o evaginación de la pared del colon, por lo general a nivel del colon sigmoideo. Afecta más a las postmenopáusicas. Los síntomas son dolor en fosa ilíaca izquierda con antecedentes prolongados de síntomas de colon irritable, fiebre, escalofríos, estreñimiento.
Son raros la anorexia y vómitos. Signos de la diverticulitis aguda: distensión con hipersensibilidad y de rebote en fósil izquierda. Se puede palpar una tumoración inflamatoria inmóvil y pastosa, ruidos hidroides disminuidos o ausentes y leucocitosis marcada. El diagnóstico se hace con historia clínica, exploración física, tomografía. Tratamiento antibiótico y o quirúrgico, es decir, cuando hay un absceso diverticular. Dolor de origen urinario. El cólico reno-ureteral por litiasis se debe al incremento repentino de la presión intraluminal e inflamación acompañante. Las infecciones de las vías urinarias con dolor agudo son la cistitis y la pielonefritis. ¿Cuáles son los síntomas y signos? De la litiasis: dolor intenso tipo cólico, desde el ángulo costovertebral a la ingle y hematuria franca. La cistitis da dolor suprapúbico, sordo, polaquiuria, disuria, tenesmo. En tanto que la pielonefritis va a dar fiebre, dolor en flanco y ángulo costovertebral. Puño percusión lumbar positivo. Diagnóstico: la litiasis, análisis general de orina, vamos a encontrar orina, la infección urinaria, urocultivo, antibiograma, y el tratamiento es médico y o quirúrgico. Ahora veamos las causas del dolor cíclico, que pueden ser dismenorreas primarias o dismenorreas secundarias. En la dismenorrea primaria se define como el dolor menstrual sin trastorno pélvico, que se manifiesta en un plazo de 1 a 2 años después de la menarquia, época en la que se establecen los ciclos ovulatorios. Afecta a mujeres jóvenes, pero puede afectar a mujeres hasta los 50 años. La dismenorrea secundaria es el dolor menstrual con trastornos patológicos subyacentes que aparece años después de la menarquia y ocurre con ciclos anovulatorios. Ahora veamos el dolor pélvico crónico, que es un problema ginecológico frecuente, que es un dolor no cíclico que persiste durante 6 meses o más, localizado en el pelvis, porción infraumbilical de la pared abdominal anterior o en la región lumbosacra, y provoca así, esto sí es complicado porque provoca discapacidad funcional. Las causas: endometriosis, leiomiomas sintomáticos, cistitis intersticial, síndrome colon irritable, etc. Los antecedentes pueden ser obstétricos, quirúrgicos, y también hay antecedentes psicosociales. Características del dolor. En la exploración física hay que evaluar la postura y la marcha. Posición sentada, en posición de litotomía. Hay que hacer una analítica, examen general de orina, urocultivos, para descartar cálculos urinarios, cáncer, ITU, etc. Hay que hacer estudio radiográfico y endoscopía, ecografía transvaginal, tomografía sea computarizada, si es necesario colonoscopía, laparoscopía, para poder hacer la propuesta de un buen tratamiento. Las causas específicas del dolor pélvico crónico pueden ser por adherencias pélvicas, síndrome del vestigio ovárico o de retención ovárica, puede ser por dismenorrea primera o secundaria, dispareunia, disuria, cistitis intersticial, enfermedades digestivas, es decir, síndrome de colon irritable, de causa del sistema musculoesquelético, síndrome de dolor mioneuropático, y o del sistema neurológico. Entre las causas ginecológicas vimos la endometriosis y las adherencias, que son los dos trastornos ginecológicos más frecuentes identificados por la laparoscopía como causa de dolor pélvico crónico. Otros trastornos patológicos ginecológicos son leiomiomas, tumores ováricos y relajación pélvica. El dolor que acompaña a estos trastornos nunca es grave y el tratamiento quirúrgico produce resultados satisfactorios. Las adherencias identificadas por la laparoscopía se encuentran a menudo en la misma región general del abdomen que el dolor pélvico percibido por la paciente. Sin embargo, ni la localización específica ni la densidad de la adherencia guardan relación con la presencia de dolor. Es decir, los pacientes con gran carga emocional no experimentaron, por ejemplo, mejoría con la adhesiolisis, pero las mujeres sin mucha carga emocional experimentaron mejoría importante del dolor solo si esas adherencias eran densas y habían afectado el intestino. El dolor pélvico crónico por adherencia se origina en la restricción de la movilidad y distensión intestinal. Ahí vemos una imagen de las adherencias densas, víscero, parietales. Miren acá. Laxas, estas delgadas, semitransparentes; densas, estas que ya tienen fibrosis, que son las más dolorosas.
Síntomas en las adherencias. Hay dolor abdominal no cíclico que se incrementa con el coito o la actividad física. Las adherencias densas a nivel intestinal pueden producir obstrucción intestinal parcial o completa. ¿Qué si no vamos a encontrar? Valorar la pared abdominal para descartar causas mioaponeuróticas o neurológicas, disminución de la movilidad de los órganos pélvicos o aumento de tamaño de los anexos en pacientes con adherencias. El diagnóstico se hace obviamente por la laparoscopía, en caso de que se descarten factores somáticos y evaluación psicológica negativa. Tratamiento, valoración multidisciplinaria y adhesiolisis. No se recomiendan los procedimientos quirúrgicos repetidos para efectuar lisis de adherencias. Hay otro cuadro que se conoce como congestión pélvica. Ya Taylor lo describió en 1954. Sugiero que el estrés emocional podría originar disfunción del sistema nervioso vegetativo manifestada como espasmo del músculo liso y congestión de las venas que drenan el útero y el ovario. Síntomas y signos de la congestión pélvica: pues, dolor en la parte baja del abdomen y el dorso, puede haber dismenorrea secundaria, dispareunia, hemorragia uterina normal, fatiga crónica y síntomas de colon irritable. El dolor se inicia con la ovulación y hasta el fin de la menstruación. El útero puede aparecer abultado, ovarios aumentados de tamaño con múltiples quistes funcionales. Son muy hipersensibles el útero, los paramétros y ligamentos uterosacros. El diagnóstico de la congestión pélvica es a través de una venografía transuterina. Ecografía, ver el flujo Doppler, laparoscopía, resonancia magnética, ¿no? Para descartar las varices. El tratamiento, sea con supresión hormonal con anticonceptivos hormonales continuos, con baja dosis de estrógeno, con predominio de gestágenos. 1. Gestágenos a grandes dosis tipo medroxiprogesterona, unos 30 miligramos por día. Hormonas liberadoras de gonadotropinas. Y el tratamiento multidisciplinario, psicoterapia, emboloterapia transcatéter de las venas pélvicas y finalmente la histerectomía con ovarectomía en las que tienen paridad satisfecha. También mencionamos el síndrome de ovario residual. El síndrome de ovario residual en pacientes sometidas a histerectomía y a salpingoforectomía bilateral por endometriosis o epigraves. Esto es debido a que tejido cortical ovario residual queda in situ después de una disección difícil cuya finalidad ha sido efectuar una oforectomía. Causas al dolor de causas gastrointestinales. Síndrome de colon irritable, que es una de las causas más frecuentes de dolor en la parte baja del abdomen, casi un 60% de todas. Es por hiperalgia visceral, pero se desconoce la causa de esta hiperalgia. Signos y síntomas. Dolor abdominal, que es el síntoma predominante. También hay distensión abdominal, flatulencia, diarrea, estreñimiento alternado, incremento de dolor antes de las evacuaciones y disminución del mismo luego de evacuar. Dolor exacerbado por acontecimientos que incrementan la motilidad gastrointestinal como dieta, grasas, estrés, ansiedad, depresión y menstruación. El dolor suele ser intermitente en ocasiones, es constante, tipo retortijón en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Al examen físico, los síntomas sugerentes del síndrome de colon irritable son colon sigmoide palpable, hipersensible o malestar al tacto digital rectal, lo mismo que la presencia de heces duras en el recto. El diagnóstico se hace a través de la historia clínica, una exploración física, una biometría hemática completa, excremento, recuento de leucocitos en sangre y sangre oculta, sigmoidoscopía, colonoscopía. Enema varietado, y estos estudios son normales en caso del síndrome de colon irritable. El tratamiento médico es insatisfactorio y son altas las tasas de reacción a la administración del placebo. Es decir, hay que utilizar un programa multidisciplinario, médico, psicológico. Y el tratamiento consiste en consuelo, información, tratamiento sintomático a dosis bajas de antidepresivos tricíclicos. Eliminar desencadenantes de la dieta, comida que contenga lactosa, sorbitol, alcohol, grasa y fructosa. Una buena dieta y antiespasmódicos. Y el dolor de causa urológica puede ser por el síndrome uretral, la sensación de necesidad urgente de orinar de causa no identificada y la cistitis intersticial. Causas neurológicas y o musculoesqueléticas pueden ser por atrapamiento del nervio, cutáneo abdominal, abdomen genital mayor o menor. El dolor miofacial, que es el 15% de causa de dolor pélvico crónico, es importante.
y el síndrome de dolor lumbar producido por trastornos ginecológicos, vasculares, neurológicos, psicógenos, espondilógenos, como el esqueleto axial y sus estructuras. Tratamiento del dolor pélvico crónico, obvio, ojo, es multidisciplinario, principalmente en las labores del ginecólogo, luego el psicólogo y el anestesiólogo, el experto o especialista en terapia de dolor. Se pueden usar antidepresivos tricíclicos a baja dosis, técnicas de relajación, tratamiento del estrés, consejo sexual, matrimonial, hipnosis y otros métodos psicoterapéuticos. La acupuntura puede ser utilizada, la medicina complementaria, actualmente medicina integrativa. Ayuda muchísimo en estos casos. Bloqueos nerviosos diagnósticos, uterosacros, hipogástricos o epidurales. La segunda parte de la clase es referida al tema de la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué es la enfermedad pélvica inflamatoria? ¿No? Es un síndrome clínico muy frecuente que engloba la patología infecciosa del tracto genital superior, generalmente como resultado de una infección ascendente del endocervix, pudiendo llegar a afectar en su evolución al endometrio, produciendo endometritis, o al miometrio, produciendo miometritis, afectando a las trompas, conocida como salpingitis, a los ovarios como ooforitis y a los parametrios como parametritis, y puede afectar finalmente el peritoneo pélvico y dar una pelviperitonitis. Habitualmente es una infección polimicrobiana, en la que los agentes patógenos más prevalentes son la Neisseria gonorrea y la Clamidia trachomatis, ambos de transmisión sexual. Otros agentes implicados también pueden ser el Mycoplasma hominis genitalium, el Ureaplasma urealyticum, Streptococcus agalactiae, Gardnerella vaginalis, Haemophilus, Escherichia coli y otros gérmenes gram positivos. Factores de riesgo que encontramos en una EPI. Existe una clara relación entre la EPI y las enfermedades de transmisión sexual, de tal forma que comparten muchos de los factores etiopatogénicos. Por ejemplo, población adolescente que presenta un riesgo relativo 3 veces mayor de EIP debido a prácticas sexuales de mayor riesgo. Colocación de un dispositivo intrauterino, por ejemplo, 3 semanas posteriores a su inserción, empieza la problemática. La histerosalpingografía o histeroscopía también puede producir enfermedad inflamatoria pélvica. Tener múltiples compañeros sexuales y o tener antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica como factor predisponente para nuevos episodios, tanto por persistencia de los factores de riesgo como por pareja no tratada. Factores protectores de la IP, los métodos anticonceptivos de barrera y los hormonales, por la modificación que provocan el moco cervical. Actúan como factores protectores para la enfermedad inflamatoria pélvica. Una invasión dificultada por progesterona, espermicidas, hormonas y o condón. De la fisiopatología, transmisión vía sexual, instrumentación, continuidad de infecciones de órganos sedecientes, ascenso al tracto genital superior, trompa de falopio, reacción inflamatoria y una vasodilatación, se produce transsudación de plasma, todo lo que es el proceso de la inflamación y exudado purulento. Si la luz tubárica está abierta, va a pasar a la cavidad y va a producir peritonitis pélvica. No. Para otra imagen para tener más claro. La historia natural, salpingitis aguda, uni o bilateral. Va al complejo tubo ovárico. Tiene dos posibilidades, o hacer hidrosalpings o una inclusión peritoneal pélvica, y va a la cronicidad. Y en tanto que puede producir, por otro lado, un absceso tubo ovárico, que el tratamiento tiene que ser médico quirúrgico y se resuelve el problema. La enfermedad pélvica inflamatoria da signos y síntomas especiales: dolor abdominal, dolor de anexos y cervix a la palpación, cervicitis, dispareunia, hemorragia normal, secreción purulenta y fiebre. Signos y síntomas: una enfermedad pélvica inflamatoria de origen urinario, puede haber disuria, poliaquiuria, urgencias urinarias, y si es de origen gastrointestinal, vamos a tener náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y tenesmo. Diagnóstico de una enfermedad pélvica inflamatoria: hay criterios mayores y hay criterios menores. Dentro de los criterios mayores, la historia o presencia de dolor en abdomen inferior, dolor a la movilización cervical en la exploración, dolor anexial en la exploración abdominal, ecografía no sugestiva de otra patología. Y también hay criterios menores, es decir, temperatura menor de 38 grados,
una leucocitosis menor de 10.500, velocidad de cimentación elevada, pero temperatura mayor de 38, leucocitosis mayor de 1500, grande exudado intracervical demostrando diplococos intracelulares, sugestivos de gonococo, cultivo positivo para Neisseria gonorrea, cultivo positivo u observación del examen directo de Clamidia trachomatis. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Con la presencia de todos los criterios mayores y al menos uno de los criterios menores. Y así podemos hacer el diagnóstico de EPI. La laparoscopía es un método diagnóstico seguro, aunque no es el de elección por ser muy caro y complejo, obviamente. Está indicado en pacientes en quienes hay dudas sobre el diagnóstico y en las que falla el tratamiento médico. Es un método de certeza, pero no al 100%. Es un método diagnóstico que nos va a dar estadiaje y pronóstico. ¿Cuáles son estos estadios? Estadio 1, una enfermedad leve donde solo existe eritema y edema de serosa en las trompas. El estadio 2, vamos a encontrar enfermedad moderada, además de lo anterior, hay fibrina en la serosa y secreción purulenta en la cavidad. En el estadio 3 existe una congestión marcada de los órganos pélvicos generando adherencias entre ellos, formando complejos inflamatorios o un absceso tubovárico. En el estadio 4 se produce la ruptura de un absceso tubovárico, siendo su pronóstico muy delicado, con mortalidad de un 50-90%, así que hay que tener en cuenta que no es tan sencillo este problema. Los hallazgos laparoscópicos, grados de severidad: si es leve, trompas libres y permeables, solo edematosas sin exudado purulento. Aquí lo vemos bien claro, ¿no? Exudado no es purulento. La moderada, la trompa no permeable, difícil de movilizar por edema, material purulento saliendo por el ósteo. Está. Todo esto es la trompa, que está edematizada porque está cerrada. La severa, hay piosalpins, todo el complejo tubovario, todas las trompas. Aquí está la trompa, más cerca. El diagnóstico diferencial debe realizarse tanto con otras patologías del tracto genital como con procesos extragenitales, como ya lo hemos visto en la clase anterior. Los cuadros obstétricos, gestación ectópica, aborto séptico, cuadros ginecológicos, endometriosis severa, quiste ovárico complicado, dismenorreas, ovulación dolorosa, con cuadros gastrointestinales ya vistos, apendicitis, gastroenteritis, etc. Y cuadros urológicos como la cistitis, pielonefritis, crisis renoureteral. Secuelas de la enfermedad pélvica inflamatoria aguda. Más o menos un 50% va a derivar en dolor pélvico crónico. Un 25% va a generar esterilidad de origen tubario. Y esto es importante. 5 a 10% pueden llegar a la muerte. Y generar embarazo ectópico más 6 a 10 veces mayor la proporción en estas pacientes de generar un embarazo ectópico posterior a una enfermedad inflamatoria pélvica aguda. El tratamiento es médico y quirúrgico. Las recomendaciones para el tratamiento oral de la enfermedad inflamatoria pélvica es de primera elección y alternativos. Primera elección, ceftriaxona, en una dosis de 250 miligramos intramuscular, dosis única, asociado a doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas oral. Y o asociado también al metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas bioral. Y la cefoxitim, 2 gramos intramuscular, más probenecid, 1 gramo bioral como dosis única. Y doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas bioral, más metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas bioral. O en su defecto, quinolonas tipo floxacino, 400 miligramos cada 12 horas, o levofloxacino, 500 miligramos cada 24 horas bioral, más metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas bioral. Durante todos estos tratamientos tienen que tener una duración mínima de 14 días. No de elección cuando existe sospecha de gonococo por la evidencia de incremento de resistencia a quinolonas. Hay esquemas alternativos que no son de la primera elección. Por ejemplo, ceftriaxona, 250 miligramos, intramuscular, dosis única, más acitromicina, 1 gramo a la semana durante 2 semanas. O el moxifloxacino de 400 miligramos cada 24 horas durante 14 días. Y hay otra recomendación para el tratamiento cuando vamos a dar tratamiento vía endovenosa. Primera elección, ceftriaxona, 2 gramos endovenoso cada 24 horas, o cefoxitin, 2 gramos endovenoso cada 6 horas, o cefotetan, 2 gramos endovenoso cada 12 horas, siempre asociado a la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 bioral, o endovenoso seguido de doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas
más metronidazol 500 miligramos cada 12 horas vía oral hasta completar 14 días. Otro esquema de elección es clindamicina 900 miligramos cada 8 horas endovenoso, más gentamicina 2 miligramos por kilo de dosis carga y 1.5 miligramos por kilo cada 8 horas. Posterior a dosis diaria de 3 a 5 miligramos por kilo de peso, seguido de la clindamicina 450 miligramos cada 6 horas o doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. Más metronidazol 500 miligramos cada 12 horas vía oral hasta completar los 14 días. Y como alternativos tenemos la ofloxacina de 400 miligramos endovenoso cada 12 horas asociado al metronidazol 500 miligramos endovenoso cada 12 horas hasta completar 14 días. O el segundo esquema alternativo, que es ampicilina sulbactam 3 gramos endovenoso cada 6 horas, doxicilina 100 miligramos cada 12 horas hasta completar 14 días. El tratamiento médico ambulatorio para el manejo sindrómico es de acuerdo a la etiología. Si es la clamidia, doxiciclina 100 miligramos BID pero oral por 14 días. El gonococo se le va a tratar con ciprofloxacino 500 miligramos dosis única. Y si estamos hablando de anaerobios, con metronidazol BID-PO 14 días. El tratamiento quirúrgico va a ser de la siguiente manera. Se hará una salpingo-oophorectomía unilateral cuando el absceso es unilateral y la paciente desea conservar la fertilidad. Una histerectomía total más salpingo-oophorectomía unilateral cuando hay un absceso unilateral y la paciente no desea conservar su fertilidad. Una histerectomía total más salpingo-oophorectomía bilateral cuando estamos ante un absceso tubovárico bilateral. Y otras alternativas de tratamiento quirúrgico son la colpotomía y la aspiración transvaginal o transabdominal guiados por ultrasonografía. Tienen algunas fuentes de información, una línea bibliográfica y eso es todo. Muchas gracias.